este tiempo que hemos estado aquí, hemos visto a través de lo que ha ido ocurriendo en la asamblea, diferentes momentos, ¿verdad? Tuvimos un momento de alabanza, donde hubo primero una exaltación al Señor y había gozo en nuestro corazón. Y después tuvimos un momento donde pudimos pasar y entregarle nuestras cargas al Señor. No fue igual el primero que el segundo, eran diferentes momentos. Y después, cuando nos vinieron a testificar de lo que pasó ayer, qué gozo saber que esta casa, yo les quiero compartir que yo estuve en el equipo de apoyo y me sentía felicísima de ver la casa con tanto movimiento. Había por todos lados gente, todo el mundo trabajando, una iglesia viva, moviéndose, trabajando. Muchos no vinieron, pero seguro estaban orando en casa para que todo lo que sucediera aquí fuera obra del Espíritu Santo. Y miren, fue algo precioso ver cómo entraron estas personas que vinieron y salieron con un nuevo rostro, ¿verdad? Entonces son diferentes momentos y esos momentos o tiempos son parte también de nuestra vida. La vida no es una línea continua como sin movimiento, no. Ustedes han visto cuando está una persona en una sala de operaciones en las películas, ¿verdad? Porque ahí es la única manera que lo vemos. Le ponen un aparatito que está pling, pling, indicando que hay vida. La vida no es un cling, no. Cuando ya salga así cling es que ya no hay vida, ya se fue la persona. Pero cuando está pling y baja, pling y sube y baja, indica que hay vida en esa persona. La vida son momentos arriba, otros momentos de dificultad, que estamos más abajo. Y el Señor me ponía a hablar de eso hoy, de los diferentes tiempos y momentos a través de nuestra vida. La vida es un proceso, desde que nacemos hasta que abandonamos esta tierra donde el Señor nos puso. Y durante este tiempo, durante esto es todo un proceso. El autor de Eclesiastés, que fue el predicador, así llaman el que estaba escribiendo, creemos que fue el rey Salomón quien escribió este libro, Eclesiastés, y él habla de muchas cosas a través de él. Pero hay que tener en cuenta que cuando él escribe esto, él no tenía toda la revelación, era un hombre observador, que miraba tantas cosas de alrededor y empieza escribiéndole a su hijo diciéndole que tenga atención a lo que pasa y diciéndole que todos los ríos van al mar, por ejemplo, habla que todo lo que empieza termina. Pero llegado el capítulo 3, en el verso 1, y los invito a acompañarme en la palabra, por favor, en su Biblia, dice el predicador: todo tiene su tiempo. Eso es algo que él estaba viendo en ese momento. Él estaba viendo que a través de la vida él había visto diferentes momentos que ocurrían en su vida, pero también el de las de otras personas. Y dice, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay un tiempo de nacer. Usted no lo decidió. Pero ese día fue una vez y físicamente solo nacemos una vez. Pero sabemos que también hay un tiempo para nacer de nuevo y tener una vida espiritual. Y esa vez es esa oportunidad que el Señor nos da de encontrarnos con Él y de verdad tener una vida nueva y eterna. Y luego dice, también hay un tiempo de morir. Y cuando habla del tiempo de morir, seguramente el predicador estaba hablando de ese último día aquí sobre la tierra, cuando se acaba el respirar, se acaba el mover del corazón y la persona deja este mundo. Pero nosotros sabemos también que hay un tiempo para morir. Y ese tiempo de morir es cada día a mi propio ser, a mi propia carne, a mi yo personal. Ese es un tiempo diario. También hay un tiempo, dice, para plantar. No todo el año es propicio para sembrar. A mí me gusta un poquito la jardinería. Y cuando se hace la jardinería, uno tiene que saber, no todo el año es tiempo para sembrar, aunque ahora con las técnicas de agricultura tan moderna y con los sistemas de riego y todo, pues hay más posibilidades de que todo el año tengamos diferentes tipos de cosecha. Pero lo normal, diríamos, es que hay un tiempo particular donde se siembra la semilla, se prepara la tierra y se siembra la semilla, y hay que esperar ese tiempo para que la planta crezca y poder arrancar
diferentes cosechas que eso va a dar. Así que hay un tiempo para cada cosa. Eso es lo que está viendo este autor de este libro. Él se da cuenta que en la vida hay muchos momentos diferentes. Habla también, hay momentos que son para reír y hay otros momentos que son para llorar. No todos los momentos puede uno estar contento. Hay momentos hasta para abrazar, dice. Hay momentos que son oportunos para dar un buen abrazo a una persona, pero hay momentos en que no. Hay momentos en que es necesario hacer una distancia y poner una distancia con la persona. También eso es válido, ¿verdad? Ayer veíamos con una persona que estábamos aquí, platicábamos. Hay un tiempo para servir al Señor, pero no quiere decir que tengo que estar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque no lo aguantaría mi cuerpo. Hay un tiempo que es para servir y un tiempo para reposar. La prudencia me manda también que tengo que darle un descanso a mi cuerpo. Amén. Y esto es lo que el autor nos dice, que hay momentos y que debemos discernir cada momento. Hay un tiempo para cada cosa. Y llegado el capítulo 3, verso 9, él se hace una pregunta. Al final de cuentas, ¿qué provecho saco yo? ¿O qué provecho saca todo el que se esfuerza todos los días en aquello que se hace? Porque al final de cuentas todo pasa. Miren, ¿cuántas veces un problema nos quita el sueño y pasamos toda la noche dándole vueltas en la cabeza a un pensamiento y de repente al día siguiente se resuelve de la manera más fácil, que uno ni siquiera tuvo que intervenir, pero perdimos la noche de sueño? A veces hasta dejamos de comer por algo. Pero él se dio cuenta que habían cosas en las que uno está demasiado ocupado y dice, al fin y al cabo, ¿qué le aprovecha eso? Hay que tener ese discernimiento de los momentos, porque también hay un momento para preocuparse y hay un momento en el que uno tiene que decir hasta aquí llegue. Esto no puedo hacerlo yo. Y lo más interesante que él vio es algo que está escrito en Eclesiastés 3:11 y que lo hemos dicho muchas veces. Hemos leído este versículo que también, como dijo Julito, es una de las revelaciones que el Señor nos ha dado aquí en Casa Josué. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Señor, todo lo que hizo tiene un propósito y una hermosura, porque Él no hace nada que esté descompuesto. Todo estaba precioso. Pero lo más interesante es que dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Yo soy parte de ellos, ¿verdad? En los hombres. Dios puso adentro de nosotros algo más allá del tiempo. El tiempo del que le estaba hablando hace un ratito es que algo que empieza y se acaba. Pero aquí el predicador, sin darse cuenta, dejó una perla preciosa. Aparte del tiempo, Dios en el ser humano puso dentro de nosotros mismos eso que está fuera del tiempo, que es la eternidad, que es la misma presencia de Él. Y eso dice el autor de Eclesiastés, dice, sin que el hombre, yo creo que él debería haber puesto ahí, sin que yo alcance a entender de qué se trata esto. Y a muchos de nosotros nos pasa así. Cuando hablamos de las cosas de Dios, generalmente las bajamos y las metemos dentro de la tierra, dentro de este mundo y dentro de nuestro tiempo. Pero las cosas de Dios son más allá de lo que estamos nosotros acostumbrados a vivir. Y esto es lo que dice aquí Eclesiastés. Dios ha puesto en nosotros algo que va mucho más allá de nosotros, mucho más allá del tiempo. Eso que se llama eternidad no solamente es que no se acaba, sino que sobre todo eso que dice que ahí que es eternidad, es que Él ha puesto dentro de nosotros el sello de su nombre, el sello de su propiedad en nosotros y que le pertenecemos a Él. Acompáñenme, vamos a ir a Gálatas, que habla de cómo las cosas suceden en diferentes tiempos y habla de las leyes de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, del verso 7 al 9, vamos a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí
Pablo le estaba hablando a los de Galacia. Empieza hablándoles un poquito fuerte porque ellos habían perdido el rumbo y ellos querían volver a ciertas prácticas. Y Pablo les dice: ustedes fueron hechos para, Cristo los salvó para ser libres. Así que no regresen a esas costumbres. Pero llegado a este punto, les habla y les dice: miren, cuídense ustedes de no ser engañados. O sea, la semana pasada había una prédica al respecto del engaño contra nosotros mismos. Ese es un engaño que a veces nos hacemos nosotros mismos. Pues el Señor nos vuelve a recordar aquí: no te engañes. Como que Dios no va a ver, o Dios no se va a enterar, o Dios no está atento y Dios no te mira. Como cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Que cuando nos decían: no hagas tal cosa porque Dios te está viendo, y uno pensaba en un gran ojo, entonces se tapaba o apagaba la luz para hacer a escondidas, irse a robar una galleta de la cocina o algo por el estilo, porque de esa manera Dios no ve, ¿verdad? Así es nuestra mente de engañosa. Y cuando somos adultos, a veces pensamos: no, Dios no me está viendo. Miren, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, a Él no se le escapa nada. Pero no es ese ojo vigilante a ver dónde estás metiendo la pata para darte un paletazo. No. Dios todo lo sabe y todo lo entiende. Y precisamente, qué gran confianza podemos tener en esa situación, porque Él, como vamos a ver más adelante, sabiéndolo todo eso, nos mira no para desecharnos o para hacernos a un lado, sino porque su amoroso cuidado está sobre nosotros. ¿Cuántos que somos papás aquí quisiéramos tener esos ojos de Dios para poder estar al tanto de lo que le pasa a nuestros hijos en algunas oportunidades que no los tenemos cerca y estamos con la preocupación de dónde andarán, qué están haciendo? Todos quisiéramos, no para ir a corregirlos y a regañarlos, sino para ir y poderlos auxiliar si están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Así que el Señor empieza hablándonos aquí a través de Pablo de una gran verdad. No te dejes engañar, porque al final de cuentas de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siempre, eso también segará. Todo lo que a lo largo de la vida nosotros vamos a sembrar, eso va a suceder. Porque el que siembra para su propia carne, y aquí les está hablando a los Gálatas que estaban cabalmente haciendo eso, sembrando para su propia carne, creyendo que haciendo ritos y cosas que ya Jesús había venido y había quitado de en medio, ellos iban a poder lograr algo con Dios. Y Él les dice: no, sembrando en la carne, no, porque ese sembrar en la carne lo que va a producir es cuestiones de la carne, propias del ser humano, corrupción al final de cuentas. Pero si siembras para el Espíritu, si siembras para la vida que Dios ha puesto en ti, que es la vida del Espíritu, vas a cegar, vas a cosechar vida eterna, vas a cosechar presencia de Dios, vas a cosechar lo que Él es, lo que Él quiere para ti. Y no nos cansemos, dice. Miren, este tiempo, hay veces que uno dice: ay no, yo ya me cansé. Pero Pablo nos exhorta: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, vamos a cegar. No te canses de sembrar en el Espíritu, no te canses de buscar al Señor en tu vida, no te canses de mortificar tu carne y decirle a tu carne: quédate ahí quietecita, porque yo ya sé que tú no me guías por buen camino. Voy a hacer y voy a elegir las cosas del Espíritu, las cosas del Señor, porque yo sé que a su tiempo el Señor va a producir una cosecha abundante. Y miren, esto aquí Pablo lo está diciendo, pero esto es una ley que el Señor puso desde el principio, que está desde el principio de su palabra. No es algo que a Pablo se le ocurrió en ese momento. Y toda la palabra está llena de ejemplos de la siembra y la cosecha. Y eso nos debe hacer pensar, mis hermanos, porque el Señor nos habla de siembra y cosecha. Él, cuando fue después del diluvio, cuando nuevamente se dio la oportunidad de la vida, en Génesis 8, el Señor dice, es Él el que lo dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra. Sementera es siembra, la acción de sembrar, y la cosecha, la siega.
No va a cesar tampoco el frío y el calor. Van a haber tiempos de frío y van a haber tiempos de calor. Va a haber estaciones, el verano y el invierno. Y va a haber día y noche. Mientras esta tierra esté, van a haber tiempos diferentes. Y tenemos que asumir cada tiempo de acuerdo a lo que es, al momento que nos toca vivir. De día está para trabajar y para hacer las cosas que tenemos que hacer. La noche, aunque algunos, como nos reíamos ayer con un hermano que me decía que él es de hábitos nocturnos, porque en la noche es cuando trabajaba, hasta que se casó, porque cuando ya se casó, entonces ya le molestaba a su esposa que estuviera trabajando de noche y tenía que irse a descansar. Pues yo les cuento que a mí se me ocurría arreglar closets a medianoche y ya estaba con los ojos como que eran platos. Pero no, la noche no es para estar arreglando y haciendo lo del día, la noche es para descansar. Pero el día es para trabajar. El tiempo de verano es para estar en la frescura. El tiempo del invierno hay que protegerse. Cada estación, cada momento tiene su tiempo. Así que esto es una ley. Y Pablo lo tomó y lo entendió muy bien, que dependiendo de lo que sembremos a lo largo de nuestra vida, eso vamos a cosechar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra, es una época diferente de cuando se cosecha. Por lo menos tardan unos meses o tardan unos buenos tiempos antes de que un árbol crezca y dé sus frutos. Hay cosechas como las de las hortalizas que usted siembra hoy y en 3 o 4 meses usted va a tener una zanahoria o una lechuga o un perejil o lo que sea. Esas hortalizas son reciclables y se van dando en diferentes momentos. Pero por ejemplo, un árbol de aguacates o un árbol de zapotes o de chicos, usted lo siembra y no tiene cada 3 meses una cosecha, son de estación. Y para que un árbol de esos dé fruto, pasan por lo menos 4 o 5 años antes de dar los primeros buenos frutos. No es así de un día para otro. Entonces, en nuestra vida, apliquemos esto. Hay cosas que nosotros hicimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta, joven y aún ya en la vejez. Y esas cosas van a producir en nuestra vida o alegrías o tristezas. Oía a un joven comentar que cómo se arrepentía de que durante su juventud sus papás le habían dicho que estudiara y que él no quiso. Y de una vez se fue a trabajar y desaprovechó la oportunidad del estudio y se dedicó al trabajo. Y esa siembra de él en su vida, ya siendo ahora un adulto, todavía está cosechando los frutos de esa decisión. Una decisión que para él no fueron muy buenas, porque le ha costado muchísimo más ganarse la vida, que si hubiera podido él tener esa, que la tuvo, pero la desechó, la oportunidad del estudio. Hay quienes, esa es una forma de verlo de la siembra y la cosecha. Otras cosas es elecciones que hacemos cuando no conocemos al Señor. Y miren, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que viene y nos quita algunas de una vez, de un todo. Pero hay otras cosas que durante nuestra vida, antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros sembramos. Y esas siembras todavía van a estar después. Ciertamente el Señor nos va a socorrer y nos va a ayudar si no son tan buenas para llevarlas adelante. Pero igual, ya en nuestro caminar con el Señor, a diario elegimos qué sembramos y qué vamos a cosechar. Así que se siembra en una época y se cosecha en otra. Y miren, no es lo mismo lo que se siembra, lo que se recibe. Para tener una cosecha de aguacates, usted siembra una sola semilla de aguacate. O si va a tener un plantío, pues siembra 100 semillas. Pero esas 100 semillas, ¿cuántos miles de aguacates le van a dar? No es la misma cantidad. Usted siembra un frijolito y de la mata de frijol, ¿cuántas libras de frijol va a sacar? O siembra un maicito y del maizal, de una sola mata, ¿cuántas mazorcas? Y cada mazorca, yo no sé, alguno ha tenido la curiosidad de cuántos granos de mazorca hay en la mazorca. A veces ni lo sabemos, ¿verdad? Pero yo digo, ¿será que habrán 100 granos en una mazorca? ¿O más? Yo no sé. Pongámonos a pensar, porque la proporción de la cosecha es mucho más. Entonces, si nosotros sembramos
En la carne, la proporción de la cosecha en la carne, el daño, el dolor, la tristeza que eso puede traer sobre nuestra vida es enorme. Pero si sembramos en el Espíritu, en la vida nueva que el Señor nos ha dado, que es dejar que su vida produzca en nosotros, esa producción va a traer un alivio y una alegría y una paz tremenda. La segunda cualidad de la siembra y la cosecha. Y la tercera que voy a tocar hoy, tal vez hay más, pero yo solo elegí estas tres, es algo que en Oseas dice. En Oseas 8 el Señor le está reclamando a Israel cómo ha sido un pueblo que no escucha la voz de Dios. Dios está disgustado con ellos. Y miren qué tristeza, pero hasta el día de hoy, Israel todavía tiene oídos cerrados y no escucha al Señor. Y Dios le está hablando, y en ese capítulo hay una clave muy interesante porque dice: ustedes eligieron gobernantes que ustedes quisieron, no los que yo quise. Esa es una de las cuestiones. Alguien dice: no, es que Dios pone a todos los gobernantes. Ojo, Dios nos da a veces a nosotros el derecho de elegir y de preguntarle a Él por qué camino, y nosotros elegimos no conforme la voz de Dios, sino conforme los propios deseos. Pero hoy no voy a hablar de ese punto, sino quiero hablar del verso 7, el 7, que está aquí en Oseas 8:7. Porque entre lo que el Señor le dice a ese pueblo de Israel, pero me lo dice a mí también, es: siembran viento y recogen tempestades. Miren, esta es un dicho que está ahí y tal vez muchos ni sabían que estaba en la Biblia. Algunos pensaban que era un dicho de la gente, ¿verdad? Sembraron vientos y cosecharon tempestades. Y esto es terrible, porque sembrar vientos es cuando un viento pasa y parece que no hace nada. Pero lo que produce ese pequeño viento en el tiempo es una destrucción, como que pasó un tornado o como que pasó un ciclón. Entonces, esos vientos, esas siembras que nosotros a veces no le ponemos atención, se pueden convertir en graves situaciones a lo largo de nuestra vida, tanto en lo malo como en lo bueno. Porque si sembramos cosas para bien en el presente, eso puede dar una cosecha de abundancia muy grande en el futuro. Estoy hablando solamente para recordarnos que esto está escrito en la palabra, y Tito hablaba hace un ratito que no es que yo me lo estoy sacando de mi cabeza, lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ponderarlo, tenemos que ponerle atención a estas palabras que el Señor está diciendo, porque son para nosotros hoy. Ya con lo que hicimos en el pasado, miren, ya no hay remedio, porque muchas veces cuando vemos esto decimos: ay, si es que como yo hice tal cosa, entonces ya no tiene remedio. Miren, hay cosas que se pueden cambiar, porque cuando ya estamos en el Señor es todopoderoso para hacer cambiar las cosas, para cambiar nuestro propio corazón, e incluso para cambiar las circunstancias, incluso para que aquella mala siembra se vuelva en algo bueno, porque todo puede intervenir Dios para bien. Amén. Así que no es para desanimarnos, sino para animarnos. La palabra del Señor lo que trae es ánimo. En Mateo, el Señor Jesucristo está enseñando en el capítulo 13. Y Él habla, por muchas parábolas enseñaba. Las parábolas son historias cortas, con ejemplos que todo el mundo lo puede ver en lo natural y que tienen detrás de sí una enseñanza espiritual. Y aquí está hablando de la siembra. Y dice que salió el sembrador a sembrar. Y una parte cayó en buena tierra. Y me salté del versículo 3, solo leí el versículo 3 y luego me voy al 8. Porque dice: pero una parte cayó en buena tierra. ¿Por qué ese pero? Porque en los versículos intermedios el Señor dice que el sembrador salió a sembrar y que cuando tiró la semilla cayó en diferentes clases de tierra. Había una tierra que era dura como un camino, había una tierra que estaba llena de piedras, que no había sido preparada, había una tierra que parecía buena, pero ahí estaba mezclada también otras semillas que eran semillas de, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me ayuda con la palabra?
De cizaña, muy bien, se me fue la palabra por un momento. Habían otras semillas que cuando creció la buena semilla, la ahogaron. Pero, y esa palabra pero es muy importante, porque dice el Señor en su misma palabra que había otra tierra que sí había sido preparada, que era una buena tierra. Y cuando la buena semilla que el sembrador salió a sembrar cayó ahí, esa semilla fructificó y produjo diferentes tipos de cosecha y diferentes tipos o cantidades. No todas las semillas dieron la misma cantidad. Hubo unas que dieron el 30, otras que dieron el 60 y otras que dieron el 100 por uno. Y luego termina esta parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que, si usted tiene oídos, y mírese si los tiene bien puestos, escuche hoy lo que el Señor te quiere hablar. El Señor te habla a ti, porque si tú estás aquí y estás hoy perseverando, viniendo a escuchar la palabra de Dios porque tuviste hambre y sed de venir, te recuerdo que es el Señor el que pone en ti el querer como el hacer. Es el Señor el que con sus brazos y lazos de amor te ha traído aquí para hoy regar la semilla que Él sembró en tu vida. Este año cumplo 40 años de estar en los caminos del Señor. Y yo le doy gracias al Señor. No soy la misma. El Señor ha hecho maravillas de verdad en nuestros corazones. Pero no solo eso, puedo ver para atrás y puedo ver ese caminar. Y puedo ver cuánto amor y cuánta misericordia ha tenido Él conmigo. Y cómo me ha tratado. Pero esto sigue siendo para mí hoy. Tengo que seguir escuchándolo y tengo que seguir recibiendo. Porque no es de un día, es de todos los días. Porque Él dijo: el que en mí permanece, el que en mí permanece, el que está en mis mandatos, ese llegará a buen término. Y miraba yo cómo sucedió esto. Lo curioso es que la palabra nos lo va diciendo. ¿Cómo es que Dios primero me hizo creer en Él? ¿Cómo fue eso? Yo estaba ciega, no sabía quién era Él. No tenía conocimiento, conocía un poquito de religión, pero no conocía de Jesús. ¿Cómo fue eso? Y en su misma palabra Él me esclarece que cuando la semilla cae, es como dice: así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, echa la semilla y el hombre se va y se duerme y se levanta, pasa la noche, pasa el día y un buen día la semilla brota y crece, pero el que la sembró se queda. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Qué pasó ahí? Es un misterio. Es un misterio, pero dice que la semilla de suyo lleva la vida. Cuando Cristo vino a nuestra vida, lo que Él sembró fue su propia vida en nosotros. Es la semilla de Jesús, es la semilla de la vida eterna que Él desde antes, desde la eternidad planeó que tuviéramos junto con Él. Y es esta segunda oportunidad que nos da de tenerla. Por eso dice: es necesario que el hombre vuelva a nacer, porque el hombre estaba muerto y separado de Dios a causa del pecado. Todos nacemos muertos en esta vida, lejos y separados de la presencia salvadora de Dios. Pero Jesucristo viene y sale a sembrar y pone en nosotros la semilla de la vida. Es necesario que volvamos a nacer del agua y del Espíritu. Y esa semilla de la vida de Jesús en nosotros va brotando y va saliendo a luz sin que nosotros a veces ni siquiera nos demos cuenta. Pero de repente un día nos ponemos a reflexionar y recordamos cuántas cosas hemos pasado en el tiempo y que el Señor ha ido obrando con amor, con paciencia, con verdad, con justicia en nuestros corazones. ¿Ha sido esta tu experiencia? Amén. El poder de la buena semilla. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, hay un anuncio precioso de lo que es
la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Quiero invitarlos que vayamos a Isaías 35. El Señor está hablando de la obra que Él va a hacer en nuestros corazones, porque ahí todavía no había empezado, no había venido Jesucristo. Esto era el plan de Dios para muchos años después. Y dice lo primero: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Mire, cuando le habla esto al profeta, yo hubiera dudado si hubiera sido yo de escribirlo, porque ¿qué va a ser un desierto con flores? Me hubiera a pensar si ahí no hay agua, si ahí no hay nada que crezca, si todo se quema con el sol. Pero el Señor le dijo: no, ahí en el desierto y en la soledad van a florecer como las rosas. Hermosura. Va a florecer no una o dos, sino profusamente. Va a haber abundancia de flores. Y saben que van a estar alegres y van a cantar con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Y ellos, en los que ocurra, van a ver la gloria de Dios. Él está hablando de un futuro de la obra que iba a traer el Señor a los corazones de aquellos que creyeran en su Hijo Jesucristo. Y dice el siguiente versículo: díganle a los de corazón apocados, esfuércense, no teman. Y yo me fui a buscar el significado en el Strong de esfuércense, porque para mí esfuerzo es como una cosa que tengo que hacer yo misma. Pero entre las descripciones que están en la palabra de esfuércense, en el Strong no es el esfuerzo propio, sino aliéntese su corazón, tengan esperanza. ¿Por qué? Porque vuestro Dios viene con retribución. El Señor les estaba anunciando que iba a venir un día en que esos hombres y esas mujeres, ellos estaban en situaciones difíciles, iban a ser salvados. Pero está hablando de un mensaje todavía más allá. Está hablando del mensaje para toda la humanidad que no tenía esperanza porque estaba muerta y lejos de Dios, de que vendría Él mismo a hacer una obra de salvación. Y dice, Él viene con pago. Y hoy cuando cantábamos aquí decíamos, la sangre de Jesús fue el pago, fue la retribución que Él mismo dio. Y cuando eso sucede, los ojos de los que estaban ciegos se abrieron. A mí se me abrieron los ojos. Yo no sabía quién era Jesús, ni cómo era Él, ni qué sentía, ni cómo pensaba. Pero ahora lo sé. Lo he escuchado, se me abrieron los oídos para escuchar su palabra. ¿Y saben qué? Tengo piernas para danzar en su presencia y para dar brincos de júbilo. Esto es lo que dice Isaías. Está hablando del futuro de todos aquellos que en esta humanidad pongan sus ojos en Dios. Y dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Mi corazón era como un sequedal. No tenía nada, había sequedad. Pero el Señor ha puesto dentro de mí una fuente que es Él mismo. La misma fuente que habla en Juan 7:7, cuando Él dice, del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Del corazón del que cree en Jesús sale la vida. No de tu propio corazón, es del corazón del que cree en Jesucristo. Amén. Y ese es el poder de la buena noticia. Y hoy lo cantábamos aquí. No me da temor declarar al mundo entero que Jesús es mi Señor. No me da temor vivir una vida de acuerdo a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y hay que pensar qué vida estaba viviendo Pablo, porque Pablo estaba siendo perseguido a causa del Evangelio. A Pablo se lo estaba llevando la tristeza en términos humanos. Sus amigos a los que él pertenecía, al grupo que quería al principio, que perseguía a Jesucristo, después se le aparece Jesucristo y le dice, ¿quién es él? Yo soy Jesús al que tú persigues. Se le abren los ojos y empieza a predicarlo, y Pablo pierde posiciones por eso. Él incluso tiene que decir, miren, si yo soy fariseo de fariseos, si no me vengan a decir a mí las cosas, porque ahora ya se me abrieron los ojos y ya vi que por ahí no es.
Y entonces dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de decir que un hombre, Jesucristo, nacido de mujer, es el que tenía que venir para salvarnos y que pagó por mí con su sangre bendita y que me compró de nuevo para Dios, porque yo estaba muerto y no sabía nada de esto. Pero no me avergüenzo de decirlo, porque ese anuncio es poder de Dios. Ese anuncio, esa palabra es poder de Dios. Y dice, ¿para qué? Para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y este punto es importantísimo, mis hermanos. Usted no puede hacer nada con su vida por usted mismo, más que arruinarla. Pero Jesucristo vino para salvar y no para juzgar en esa primera venida. Él vino para sacarnos de nuestra tribulación, de nuestra muerte, y trasladarnos al poder del reino de Dios, del Padre. Y por ese anuncio, sabiendo que pagó con su sangre, tenemos la opción o de creer o de rechazar esa verdad. Muchos venimos y solo queremos un Jesús que nos salve la vida momentáneamente, que nos quite los problemas de dinero, que nos quite los problemas del matrimonio, que nos quite los problemas de los hijos. Y miren, sí, Jesús es poderoso para hacerlo. Él puede cambiar toda situación, pero Él viene a una salvación todavía más allá. Por eso les dije, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero no alcanzamos a entenderlo. Él está hablando de Él ha venido a reconciliarnos con el Padre en primer término, a que podamos tener esa relación con Dios y entender el valor personal que tenemos. Somos hijos de Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y la justicia de Dios es esa, que puso a su Hijo como el único mediador entre Él y nosotros. Y que fue el Cordero de Dios, el que Él trajo a su Cordero y lo dio para derramar su sangre por nosotros, para podernos acercar a Él. Es el único camino. Y dice, esa justicia se revela y se recibe por fe. O lo crees o no lo crees. Se recibe por fe para salvación. Y esa es la entrada, la puerta gloriosa de entrada, la puerta de Jesucristo por la que entramos a una nueva dimensión de vida superior. Porque los animalitos, igual que los hombres naturales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Igual que los animalitos, hay animalitos muy felices donde nacen en palacios de rey o en casa donde los tratan como niños. Y otros niños que nacen en una casa que tienen que ser adultos casi desde que nacen. No sé si me siguieron el juego de palabras. Pero nosotros no tenemos una vida como la de los animalitos. En nosotros ya hay una vida. Esa vida que es la eternidad que Dios puso en nosotros. Somos superiores porque estamos llamados a algo mucho más. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Y Él ha venido a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Los jóvenes ponían una cita preciosa. Para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer toda esa fealdad que hay en el hombre. Si nosotros vemos a cómo está el mundo, mis hermanos, pongan un ratito las noticias. Yo no sé quiénes de ustedes las ven. A mí no me gusta mucho ver noticias, pero solo abre el periódico un momento y va a encontrar unas cosas muy feas. Y si se pone a ver unos videos de esos de YouTube donde dan las noticias de todo el mundo, esto está, pero horrible. La humanidad verdaderamente está desquiciada. La humanidad natural. Aquellos que no han conocido al Hijo de Dios, aquellos que si les han predicado no han creído. Pero si tú estás aquí, tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios y que pagó por ti un precio, tú debes de valorar lo que tú eres. Y Él ha venido por ti no para dejarte como estabas, sino para hacer de ti
y llevarte a la estatura del varón perfecto, hacer que brille su luz en ti, que se vea su vida en ti. Esas son las acciones que no me da temor de presentar delante del otro. Yo decía, cuando cantábamos esa alabanza tan bonita, nunca me había puesto a pensar que dice, no me da temor declarar con mis acciones quién es el dueño de mi vida. Y entonces, pues yo pensaba, hay veces que nos da temor hablarle a alguien de quién es Jesús. Nos da temor porque sentimos que tal vez el otro sabe más que nosotros. O nos da temor que nos contesten de mala manera y que no nos quieran escuchar, ¿verdad? Eso es cuando hablamos. Pero ¿qué acciones hacer para que los otros vean la vida de Jesús en nosotros? Y me venía algo a la mente. ¿A quién le da temor ir a pedir perdón a alguien? Pregunto, a ninguno. ¿Verdad que sí? Ahí están. A mí me da a veces, me da temor que me reciban de malas. Porque yo no sé cómo va a estar aquel que le voy a decir perdóname porque te robé, o porque te difamé, o porque te hice una mala jugada. Pero si está de malas. Y encima dice la palabra de Dios que si voy y pido perdón y que regrese, a Pedro le dijo ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces. Eso es el que tiene que dar el perdón. Y el que lo tiene que pedir, si me toca ir 70 veces porque el otro está muy enojado. Me da temor pedir perdón y declarar con esa acción que el que vive en mí es más fuerte que yo. Hay acciones que con mi vida no son como de todos los días, pero hay acciones que demuestran que Jesús vive en mi vida y que yo quiero que Él reine en mi corazón. El Evangelio de Dios se recibe por fe, pero es para vivir por fe todos los días también, creyendo quién es Él y sabiendo el valor que yo tengo para Él. Por eso dice aquí, el justo, y no porque usted haga las cosas buenas, usted es justo, porque Cristo pagó su precio. Cristo pagó su precio, por eso es usted justo delante del Padre. Y por eso es que usted tiene que vivir por fe a diario, creyéndole a Dios. Me gustó mucho esta foto de unas florecitas que se dan en mi jardín y que ilustran lo que es el vivir. Primero, recibir por fe y vivir para fe. Y una de ellas es la palabra considerar y está en Mateo 6, 28, 29. En Mateo 6, el Señor enseñando cómo orar y cómo vivir a las personas que lo escuchaban, llega un momento en que les dice que vean a su alrededor la creación. Como todos los animalitos tienen comida, que el Señor hace que venga la lluvia a tiempo, que hace que las flores se vistan mejor que cualquier vestido de fiesta. Una flor, ya quisiéramos los colores de esas flores para los vestidos y que son preciosos. Y dice, y Dios a ustedes se preocupa de ustedes. Parece que su fe es poquita cuando se preocupan. Vivir por fe es mantener la mirada y considerar lo que Dios ha hecho en lo que puedo ver a mi alrededor y en mi propia vida. Yo cuando ahora veo para atrás, tengo muchas veces que me tengo que acordar de momentos que creí que yo no salía y el Señor me levantó y me sacó adelante. Y eso afianza y apuntala mi fe, el considerar las cosas que ya Dios ha hecho por mí. Y Dios ha hecho muchas cosas por nosotras, que a veces las dejamos en el olvido. Consideremos la verdad de las palabras de Dios y lo que ha hecho para mantenernos firmes en la fe, para que nuestra fe se robustezca. Otra palabra que es para vivir para fe es el no te afanes. El Señor es clarísimo y nosotros todos nos afanamos, vivimos una vida ajetreadísima. Vamos en el tráfico disgustados por llegar a algún lado y ni siquiera tenemos por qué llegar corriendo porque no hay nada que ir a hacer.
Pero la fila en el tráfico, sí, ahí se rió mi hermano aquí. ¿Por qué? Porque no nos gusta ir haciendo fila. No es que tengamos que llegar puntuales a algún lugar. A veces simplemente es como esa agitación que tenemos de hacer las cosas rápidas. Y el Señor nos dice, no te afanes. No estés cargando sobre ti el mundo entero. Tú no tienes cómo hacer que las cosas cambien. Solo yo. Y lo vuelve a repetir a través de Pablo en Filipenses. Descansa en el Señor. Vivir para fe es confianza en el Señor. Por eso hay que recordarnos ya de las veces que el Señor ha hecho algo por nosotros. Cuando nosotros pensamos que las cosas iban re mal y de repente vimos, pues no, ya pasó. Por eso decía al principio Eclesiastés, hay un tiempo para llorar. Cuando está el momento de llorar y de preocuparse, preocúpese. Llegó la hora de dormir, encomiéndese al Señor, póngale su causa ante el Señor y dígale, Señor, mañana será otro día. El afán. Y efectivamente al día siguiente ya amanece uno con la respuesta. O si tiene que volver a pensar en el asunto, lo vuelve a pensar, pero sin aquella carga estresante, porque tiene un Dios que es su Padre y que está al cuidado de usted. Y la consideración es, si usted vive para fe, busque el reino de Dios, busque que Dios gobierne su vida. Ese debe ser el afán de nuestro día a día. Buscar que el Señor ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando Él ocupe el primer lugar en su corazón, entonces ya lo demás está de más. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice el mismo Jesús. Y entonces lo demás será añadidura. ¿Por qué? Porque entonces lo demás ya es secundario. Si se resolvió o no se resolvió, no nos va a quitar la vida, porque tenemos un papá que nos dice que Él obra aún en aquellas cosas para bien, aunque en el momento no lo podamos ver. Se recibe por fe y se vive para fe. Confía en su cuidado. Y esta cita, no la tengo aquí, pero apúnteles, 1 Pedro 5. Y está Pedro haciendo una reflexión a la iglesia que él pastoreaba. Y le está diciendo, empieza de los ancianos y los que son los pastores, y les dice cómo deben de dirigir a la grey. Después les habla a los ancianos y a los jóvenes. Y antes de llegar a este verso, dice, humíllense. Miren, esa es otra de las cosas que yo decía, no me da temor humillarme, pero sí nos da. Pero desecha todo temor y haz lo que te dice el Señor. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y haz lo que Él te diga, porque Él cuida de nosotros. Podemos vivir como Pedro está dando ahí, con esos consejos que no son fáciles. Ahí uno la lee, la rapidito y se va. Pero si usted los pone a pensar lo que Pedro le está diciendo, son cosas que necesitan que nuestro yo se sujete y sea gobernado por el Señor. Y se puede hacer solamente porque sabemos que tenemos un Padre en quien podemos confiar, que nos cuida y que está por nosotros y no contra nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, con esto termino. El propósito de Dios en nuestra vida, cuando sembró la palabra, esa semilla de vida que tiene la eternidad en nosotros, que es la que no alcanzamos a comprender. El propósito de Él es que lleguemos a tal estatura que sí lo comprendamos y que valoremos tanto eso, que nuestro corazón elija a diario las cosas del Espíritu para dar los frutos del Espíritu. Juan 15:8 habla todo de la vid. El capítulo Juan 15 habla de la planta de la vid y dice la importancia que es permanecer unidos a Cristo, porque sin Él no podemos nada. Pero el propósito de permanecer en Cristo no es, ¿cómo expresarlo?, que seamos felices, que no nos falte nada, sino que produzcamos los frutos de la vida de Cristo en nosotros en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Y esos frutos que sean abundantes.
Si usted va a leer qué son los frutos del Espíritu, en Gálatas dice que los frutos del Espíritu son paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, amor, templanza y dominio propio. Podríamos, ¿cuántos frutos? Esos son los frutos del Espíritu que están ahí. Pero hay otros frutos que son los que dan cuando nosotros, en lugar de dejar que la vida de Cristo crezca en nosotros, queremos nosotros seguir gobernando en nuestra vida. Si Él es el rey, Él debe gobernar. ¿O soy yo quien mando en mí? Cuando soy yo lo que mando en mí, no quiero ni bondad, ni quiero paciencia, ni quiero humildad, ni dominio propio. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y esa es la gran diferencia. Pero cuando la vida de Cristo crece en nosotros y dejamos que Él gobierne en nuestra vida, es para fruto que glorifique al Padre y que sea mucho. Y mire, y esto es la vida eterna en nosotros, es la vida de Cristo manifestándose ya desde aquí. Así que, mis hermanos, vivimos tiempos, cada día tiene su afán. Y yo quiero terminarte recordándote esto. El poder de la palabra de Dios es un poder transformador, que se vive por la fe y para fe, que se elige todos los días. Es algo que se cultiva en lo secreto. Una siembra, si no tiene riega, si no tiene el cuidado de aquel que la sembró, no prospera. Se llena de bichitos o le crecen más montes alrededor y se seca si no hay agua. Entonces Jesucristo se ocupa de esto. Ahí está su palabra, que es fuente de agua viva. Ahí está su palabra, que es el pan de vida, es el alimento que necesitamos. También es la máquina fumigadora que mata a todo bicho que quiera reproducirse. Porque la palabra de Dios es fuego que consume. Así que esa palabra de Dios se cultiva en lo secreto, es algo personal. Y no te afanes, mi hermano. Si tú ya eres de Cristo, puedes tener la confianza que en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier situación, Dios está por mí y no contra mí. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él está. Considera estas verdades y vive en la fe diaria. Vive escogiendo a diario en el Espíritu la vida de Cristo en ti. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias por el mensaje, por tu palabra que es para mí. Es para mí, Señor. Yo la recibo hoy para mí. Y quiero descansar en ti. Primero dándote gracias porque he sido llamada, escogida, porque tú has puesto esa semilla de la eternidad en mi corazón. Y es cierto, Señor, no alcanzo a entenderlo, pero sé que tú vives en mí. Gracias por darme tu vida, esa vida que sé que va a producir un fruto bueno para bendición, para abundancia. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Toma el control, Señor. Nuevamente hoy te lo pido. En mi caso han pasado 40 años. Y sean los años que tú me permitas, yo sí quiero contigo, Señor. Y si nací ayer de nuevo, porque hay algunos que ayer por primera vez tuvieron sus ojos abiertos, yo también, díselo, yo también quiero contigo, Padre. Quiero que tu vida dé frutos abundantes en mi corazón. Quiero desechar todo temor, toda angustia y vivir confiadamente en cada tiempo que tú permitas en mi vida. Bendito y alabado sea tu santo